Muy buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos al curso de ascenso de escala de Arte y Cultura para el nivel secundaria organizado por el grupo AMAUTA. Nos encontramos en la semana 5 del módulo 2, desarrollo de las competencias vinculadas a la creación y apreciación de los diferentes lenguajes artísticos y sus capacidades. Estamos desarrollando, aquí tenemos 4 secciones que vamos a trabajar. Una referente a las artes visuales, la segunda a la música, la tercera a la danza y por último al teatro. Vamos a trabajar entonces la sección número 1 de artes visuales. En esta sección vamos a revisar técnicas y conceptos teóricos de las artes visuales occidentales, en dibujo, pintura y escultura, características y función de los monumentos, conceptos teóricos de las artes visuales contemporáneas, conceptos básicos sobre la fotografía, planos, encuadres e iluminación, fotomontaje y collage, apropiación artística, intervenciones artísticas, performance, arte conceptual, cultura visual e identidades culturales. Nos acompaña la PhD Ana Miriam Ramos Giribaldi, PhD en Investigación Científica e Inteligencia Artificial, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster internacional en Comunicación y Gestión de Entidades Sociales y Solidarias, maestra en Administración de Educación, licenciada en Gestión de Educación y profesora de Arte y Cultura. Se les recuerda, por favor, mantener las normas de convivencia, mantenga apagada su cámara para evitar problemas de conexión, así como su micrófono. Recordamos los elementos que tiene cada casuística. Las casuísticas tienen pues 3 tipos de elementos, que son los elementos curriculares. Aquí están los principios y fines de la educación, las competencias del área. En arte tenemos 2 competencias, los enfoques de áreas que son 2, los enfoques transversales que son 7, los desempeños que en arte son 30, los propósitos y los estándares. Luego tenemos el bloque de los elementos propiamente de la disciplina. Aquí encontramos el propósito del área y el nivel de la formación profesional. Y finalmente tenemos los elementos pedagógicos referidos a las teorías del aprendizaje. Todo esto está implícito dentro de las casuísticas. Tenemos los momentos, submomentos y procesos pedagógicos que desarrollamos en las casuísticas y en una sesión de clase. Sabemos que el inicio, su submomento se llama inicio del aprendizaje y trabaja con 3 procesos. La motivación, que despierta y sostiene el interés por el propósito, y se puede trabajar con una imagen, con un video, con un audio, con una dinámica. Los saberes previos, que son las vivencias, conocimientos y habilidades que tienen nuestros estudiantes, que se pueden activar, se pueden explorar y se pueden recoger. En cuanto a la activación y el recojo, esto se hace a través de la estrategia de lluvia de ideas con preguntas abiertas en tiempo presente. La exploración sí es de manera práctica. El conflicto cognitivo es una situación que contradice el conocimiento que tiene el estudiante frente al nuevo conocimiento. También trabaja preguntas abiertas, pero estas, como son contradictorias o dudosas, a veces no tienen respuesta. El tiempo de la pregunta está en presente. Ahora pasamos a ver el segundo momento de la sesión de clase, que es el desarrollo. El desarrollo sabemos que se parte en teoría y práctica. La teoría, su submomento se llama construcción del aprendizaje y su proceso pedagógico es el procesamiento de la información. Los verbos que trabajan la teoría son identifica, comprende, discute, explica, demuestra, analiza, investiga, compara, conjuga, incorporar, definir, revisar, interpretar. Y una vez que ya se ha procesado la información, se pasa a la práctica o transferencia del aprendizaje. También se le conoce como aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas. Verbos de la práctica: desarrollo, ejecución, aplicación, diseñar, realizar, elaborar, presentar, utilizar, ensayar, tocar, tallar, moldear. Y aquí en el desarrollo nosotros trabajamos el método metacognitivo, que consiste en trabajar la metacognición para el proceso de retroalimentación. Entonces, se traslada la metacognición, que es el cierre hacia el desarrollo, con su proceso pedagógico de reflexión sobre los aprendizajes, trabajando la estrategia de lluvia de ideas, pero el tipo de la pregunta son abiertas, el tiempo de la pregunta está en tiempo presente. El tipo de retroalimentación o preguntas abiertas es la retroalimentación por descubrimiento. Y llegamos al último momento de la sesión, que es el cierre. Aquí tenemos a la metacognición,
y su proceso pedagógico llamado reflexión. Se trabaja estrategia de lluvia de ideas, con preguntas abiertas. En tiempo de la pregunta cambia, ahora es en pasado porque la clase ya terminó, y en futuro. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo lo superé? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido hoy en otro momento? Y finalmente tenemos la evaluación, que puede ser autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación, y su proceso se llama igual evaluación. Bien, de esta manera nos quedaría el resumen de la tablita. Inicio con el inicio del aprendizaje, motivación, saberes y conflicto, desarrollo, construcción y procesamiento, transferencia y transferencia, el cierre, metacognición y reflexión, evaluación y evaluación. ¿Cómo resolver casos pedagógicos o curriculares? Primero hay que leer de forma comprensiva, luego hay que reconocer claramente lo que me pide la pregunta y finalmente hay que discriminar entre las alternativas, excluyendo las que no cumplen con lo que la pregunta requiere. Técnica de usar el subrayado, aplicación de conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares. Bien, pasamos a la siguiente casuística. Tenemos una imagen hacia el lado derecho. Vemos una carrera de caballos, ¿verdad? Cada vez se va distorsionando hacia su derecha. Esta es una modalidad artística dentro de la disciplina del grabado que se inicia en los años 60, que consiste en la producción de una obra gráfica seriada o única a partir de la reproducción por fotocopia. ¿A qué modalidad artística hace referencia el caso? ¿Al remix, al copy art o a la abstracción? Uy, la respuesta salió sola. Bueno, aquí tenemos que, como es basada en fotocopias, que ya nos indicaba la, la pregunta, estamos refiriendo pues al copy art. Esta es una modalidad artística de trabajar series de parte de grabado, pero con fotocopia. Pasamos al siguiente caso. Observe con atención las siguientes imágenes y responda a la pregunta. Mona Lisa, aproximada 1503 a 1506, de Leonardo da Vinci. La niña Mona Lisa, de 1977, de Fernando Botero. ¿Qué concepto artístico corresponde a la segunda imagen? Intervención, apropiación o copia. La segunda imagen. Tenemos un minuto para responder.
María Germán Max Wilde Gabriel me dicen que sería la alternativa B, apropiación. Bien. Y este es un concepto que mucho se utiliza pues en los exámenes, sea de nombramiento como de ascenso, ¿no? La apropiación. Vamos con el siguiente. Los colores secundarios se obtienen al mezclar dos colores primarios en proporciones iguales, en porciones iguales. ¿Cuál de los siguientes es un color secundario? Celeste, marrón, violeta. Un minuto para responder. María Germán Gabriel, Aldo, Max, Roberto, Roosevelt, artista y Marta me dicen que sería pues la alternativa C, el violeta. Y estaban en lo correcto, porque sabemos que el violeta es la combinación de dos colores primarios. Un momento, por favor, un segundo. Vamos a revisar el círculo cromático ya que vamos a tener que usarlo para el siguiente caso.
revisado el color. Y aquí teníamos pues que los colores secundarios se obtienen por la combinación en partes iguales de dos colores primarios. Así tenemos que si combinamos amarillo con azul nos da verde, amarillo con rojo me da naranja y azul con rojo pues me da violeta. Aquí tenemos el círculo cromático y en este círculo de 12 colores no solamente encontramos los colores primarios que son el amarillo, el rojo y el azul, sino los colores secundarios, los colores terciarios, los colores análogos, los colores complementarios. Así tenemos que si nosotros mezclamos, por ejemplo, el amarillo con el azul, me va a dar el verde, pero si mezclamos este verde con este amarillo, me va a dar un amarillo verdoso. Y si mezclamos este verde con un azul, me va a dar el azul verdoso. Luego tenemos aquí el rojo con el azul, que si lo mezclamos me va a dar el violeta, que viene a ser el secundario. Pero si a este violeta yo le agrego más azul, me va a dar un azul violeta. Y si a este violeta yo le agrego más rojo, me va a dar un lila. Tenemos el rojo con el amarillo, que si los mezclo me va a dar naranja. Pero si a este naranja le echo más amarillo, me va a dar un amarillo anaranjado. Y si a este naranja le echo más rojo, me va a dar un rojo anaranjado. Esto es en cuanto a los colores primarios, secundarios y terciarios. Luego tenemos la gama de análogos, que se basa pues en el color con sus colores, digamos, que continúan, como es el azul, el violeta y el azul violeta y el violeta, el rojo con el rojo naranja y el naranja, el amarillo con el amarillo naranja y el amarillo verdoso. Y después tenemos los colores complementarios, que en el círculo cromático están opuestos. Aquí tenemos el rojo. Su complemento es su opuesto. Entonces vamos a la siguiente dirección, que sería el verde. ¿Y por qué el verde? Porque el verde lo hemos oculto. Y este verde, no, este amarillo y este azul no están dentro de la composición del rojo. ¿Eh? Entonces así se forman los colores. eh, el marrón es un color neutro que se produce por la mezcla de los tres colores primarios o dos colores complementarios. Y el celeste viene a ser un color degradado, viene a ser trabajando en los colores claros o u oscuros, viendo la tonalidad de los colores. Vamos a revisar el valor tonal. A ver. Aquí tenemos los cuatro aspectos del color, el tono, el valor tonal, tenemos los valores monócromos, como es el caso del negro, el azul, el celeste, que empieza por el tono más oscuro hasta el blanco, y la saturación, que nos da la pureza del color. A más fuerte el color es más saturado, a más opaco el color, menos es la saturación. Vamos a revisar este material. Un segundo, no sé por qué no acá. Un ratito, por favor. En esta ocasión vamos a hablar del tono, saturación y el valor de los colores. No sé si os habrá pasado que cuando erais pequeños, igual que yo,
estudiabais las definiciones de memoria, memorizabais el texto y muchas veces no interiorizabais cuál era su significado real. Yo tuve la suerte de tener un profesor de psicología del color cuando estaba estudiando y era muy bueno. Vivía el arte, respiraba arte y hasta ese momento no tuve claro qué significaba cuando te dicen, el color de tus cuadros está muy saturado. ¿Qué es lo que me están diciendo? O sea, si no sabes qué significa que la saturación de tu cuadro es alta, nunca vas a poder corregirlo. Con lo cual espero explicaros de la forma más sencilla que he podido y con ejemplos qué es el tono, qué es el valor y qué es la saturación del color. Espero que os ayude y que lo tengáis claro a partir de ahora. Nos vemos en el próximo tutorial. Vamos con el tono, chicos. Ya veréis que es sencillito. Muchas veces se confunde con el color. En pintura el tono es el color puro. Mirar el círculo cromático y todos los colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios, sin mezclar con el blanco y con el negro, son todos tonos. Muchas veces cuando pasamos, por ejemplo, del amarillo al verde o al verde más oscuro, se dice que ha habido un cambio de tono o de tonalidad. También se le puede llamar tinte o matiz, también croma en algunos sitios. Es lo que nos hace identificar el color rojo, el color verde, tono amarillo, tono azul. En cada tono encontraremos diferentes matices que nos permiten nombrar el color exacto. Por ejemplo, el color rosa es un matiz del color rojo. Es así de sencillo. El matiz también nos permite diferenciar los diferentes verdes. Es un verde amarillento, un verde azulado. Todos son matices del color verde. Os voy a mostrar unos ejemplos a través de unas imágenes. Es que muchas veces el tono se confunde con el color. Cuando queremos saber qué tono tiene un color, lo primero que buscamos saber es cuál es el color. ¿Cuál es el color de este amanecer? Un rojizo anaranjado, ese sería su color. ¿Cuál es el tono? Buscamos en la rueda cromática y el tono de este color sería el tono rojo y el color sería el rojizo o anaranjado. Damos con otra imagen que también es muy particular. Lo mismo, ¿cuál es el color de este amanecer? Pues anaranjado, violeta, azulado, tiene muchos matices esta imagen. Pero ¿cuál sería el tono? Tono azul y tono rojizo, naranja, rojizo, rojo, naranja. Ese sería el tono. Es lo que tenemos que aprender a identificar y luego dentro de cada color pues hay muchos matices. Ahora hablamos del valor, que es un término muy, muy importante dentro de la pintura, porque es lo que puede hacer que sobresalga un objeto que esté alejado. Si todos los objetos tuvieran el mismo valor, serían imágenes planas, no tendrían relieve. Eh, ¿A qué nos referimos con valor? Valor, ahí tenéis una escala de grises ya realizada en la que podéis ver todos estos pasitos que lleva. Cada uno de esos pasitos es un valor determinado. En el fondo os he puesto un vídeo para que podáis ver cómo se hace una escala de valores, que os lo recomiendo que lo hagáis vosotros mismos para que veáis lo iluminado que es un objeto o lo oscuro que es un objeto. Realmente lo que te dice es eso, lo iluminado o oscuro que es un objeto. Y lo que te da una tercera dimensión, un 3D, o en un paisaje lo que hace que esté el paisaje más alejado o más cercano. Es muy importante. También cada color, también tenemos que tener en cuenta que cada color tiene su propio valor también, porque el amarillo, por ejemplo, tiene un valor muy alto, estaría en el número 9 y en cambio un azul, por ejemplo, estaría en un número 4. ¿Qué es lo que sucede si a un azul, por ejemplo, de un número 4
le añadimos blanco que adquiere más luminosidad que la que tenía, con lo cual va a ser mucho más luminoso, más claro y puedes jugar con efectos con ello. Vamos a ver un par de paisajes que os he dejado aquí, que también os recomiendo que hagáis este tipo de ejercicios porque son muy importantes para que veáis estas montañas, por ejemplo, las podéis hacer, vamos, con la escala de grises perfectamente. Si queréis le añadís un poquito de azul para darle un toque así parecido. Y la escala de grises que hagáis con cuadraditos, aplicarla a esta imagen. Y hacéis ejercicios de este estilo. Cogéis, me da igual con paleta, con pincel, hacerlo como queráis. Hacéis primero las mezclas y luego vais buscando la lejanía y la cercanía. En el caso de este tren, como podéis ver, también han hecho lo mismo. El grado de luminosidad es diferente y también de saturación de colores. Ya habéis visto qué diferencia entre una parte y otra. Ahora vamos a hablar de la saturación y lo vais a ver claro también. Vamos con la saturación. La saturación es el grado de pureza de un color. Cuanta más pureza tiene, mayor es su saturación. Cualquier color de estos que estáis viendo en el círculo cromático es un color saturado. ¿Por qué he puesto la palabra tinte en la zona izquierda? Porque cualquier color puro mezclado con diferentes cantidades de blanco se convierte en un tinte. Y en el caso de la sombra que está en la zona de abajo, sucede lo mismo. A un color puro le añades negro y se convierte en una sombra. Es una forma, esta es una forma de saturar un color, añadiéndole blanco o añadiéndole negro o añadiéndole diferentes cantidades de grises. De esta forma se puede desaturar. Ya los que me conocéis, ya sabéis que yo no soy muy dada a utilizar la escala de grises y suelo utilizar el color complementario para desaturar cualquier tipo de imagen o de color de color así demasiado puro. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Pues que si mezcláramos una cantidad exacta de un color y de su complementario, un 50-50%, quedaría un color negro por completo y lo desaturaríamos demasiado o podemos llegar a ensuciar. Cualquier color, si le añades el color complementario, llega a quebrarse, se rompe y por eso se le llaman colores quebrados. Ya habéis visto en estas imágenes cómo voy desaturando la imagen. Esto es desaturar, cuando pierde esa viveza, esa fuerza. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya hemos aprendido diferentes conceptos. Espero que os haya ayudado las definiciones que os he dado y que me ayudéis, me apoyéis en mi canal, le deis a me gusta, me sigáis y que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo otra vez. Bien, entonces hemos revisado aquí estos tres conceptos de tono, valor y saturación. Y ahora tenemos el siguiente caso. En el arte, los tintes se crean cuando se añade blanco a cualquier tono de la rueda cromática. Este proceso aclara y desatura el tono. ¿Cuál de los siguientes es un color que tiene blanco en su composición? ¿Celeste, marrón o verde limón? Un minuto para responder.
Gabriel, Germán, María, Elsa, Luisa, Edgar, Hernández, Aldo, Max y Alegra me dicen pues que es el color celeste, ¿no? El celeste tiene blanco en su composición. Empieza con un azul y le vas agregando blanco para darle más luz. Ahí tenemos una escala de valores tonales. La luminosidad. También se le conoce como brillo valor. La luminosidad es la proporción o los niveles de blanco o de negro que contiene un color. La luminosidad es la encargada de calificar a un color como claro u oscuro. A mayor porcentaje de blanco, más luminoso será un color. Aquí tenemos el tono base amarillo, modificación de la luminosidad adicional de blanco en el que da un amarillo claro. Aquí tenemos también este mismo amarillo, se va a modificar, pero ahora se le va a adicionar negro y me queda un amarillo más oscuro. Aquí tenemos el celeste, se le va a adicionar blanco, me queda disculpen, ese es un azul más claro o celeste. Entonces la luminosidad o valor es la claridad u oscuridad que tiene un color, es decir, la cercanía de un color determinado al blanco o al negro. Un ejemplo sería llamar rojo claro al matiz de que más se acerca hacia el blanco, hacia el rojo oscuro, a aquel que se acerca más hacia el negro. Se predomina el valor a la amplitud de la luz que define el color, más cerca del negro, más bajo es el valor. Solo hay dos valores, blanco y negro. Los grises, que son tonos del blanco y del negro, no son colores, son valores que se utilizan para oscurecer o aclarar otros colores. Regresando al caso, entonces teníamos que la respuesta correcta era celeste. Agregar blanco a un tono o tinte o croma le cambia el valor. Por defecto, dicho color se desatura y obtiene la luminosidad. Vamos con el siguiente caso. Los colores complementarios se encuentran en una posición opuesta dentro del círculo cromático. Se obtienen, por ejemplo, mediante la contraposición de un color primario con un color secundario formado por otros dos primarios. ¿Cuál de los siguientes pares de colores son complementarios? Alternativa A, azul y anaranjado. Alternativa B, negro y blanco. Y alternativa C, rojo y violeta. ¿Cuál de estas tres alternativas corresponde a los colores complementarios? Un minuto para responder. Aldo me dice la A, Luisa, Germán me dice la A, Norma me dice la C, Gabriel, María, Elsa, Max me dicen que sería la alternativa A. Bien, revisemos. Aquí tenemos el círculo cromático y dice que está en posición opuesta
y es un color primario y otro complementario. La forma más fácil es ir primero por el complementario, por el secundario. Teníamos aquí el verde, se forma con amarillo y azul, y el color primario cuando interviene, ese es su complemento, en este caso el rojo. Luego tenemos el color naranja. Si lo descomponemos, se forma con el amarillo y el rojo. El color que no interviene es el azul. Ese es su complemento. Y ahí tenemos el violeta. El violeta se forma por la mezcla del rojo con el azul. No interviene el color primario amarillo. Y esos son los complementarios. Rojo y verde, naranja y azul, amarillo y violeta. Entonces tenemos que la alternativa correcta es la alternativa A. Aparte de formar colores complementarios, también nos dan el contraste claro y oscuro. Aquí tenemos el amarillo con el violeta, se resalta bastante el contraste. Igual con el naranja y el azul, se ve el contraste de colores claros y oscuros. Vamos con el siguiente caso. Los colores complementarios se encuentran en una posición opuesta dentro del círculo cromático. Creo que es el mismo caso. Ok. Se obtienen, por ejemplo, mediante la contraposición de un color primario con su color secundario formado por los otros dos primarios. ¿Qué sucede si se mezclan los colores complementarios? ¿Se satura, se neutraliza o se complementa? ¿Qué pasa si yo mezclo ese azul con ese naranja? ¿Qué va a suceder? Un minuto para responder. Elisa, Luisa, Germán, Aldo, Gabriel, Roger, Roosevelt y Max me dicen de que se neutraliza, la alternativa B. También se le llama quebrarse, se quiebra el color. Y aquí tenemos, ¿no? Si mezclamos el amarillo con el violeta, me va a dar marrón. Si mezclamos el naranja con el azul, me va a dar tipo caramelo. El rojo con el verde, un marrón más oscuro. El morado con el amarillo, otro tipo de marrón. El azul con el naranja, un marrón más oscuro, porque la carga de azul es mayor. Igual en el verde con el rojo, casi negro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que si mezclamos dos complementarios, o me sale marrón, o me sale marrón verdoso, o me sale negruzco. Ese sería el resultado. Al mezclar un color primario con su complementario, como resultado obtendremos un color quebrado o color estiada. Por lo tanto, es la alternativa B. Tenemos el siguiente caso. De acuerdo con la teoría del color, ¿qué color se obtiene al mezclar los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul? ¿Se obtiene blanco, se obtiene marrón o se obtiene negro? ¿Qué pasa si mezclamos rojo, amarillo y azul en proporciones iguales? Un minuto para responder.
Aldo me dice que se obtiene marrón, Luisa me dice que se obtiene negro, Norma, Max, Roger, Hernández me dicen que se obtiene marrón. Ponía aquí la imagen, miren, rojo y amarillo, anaranjado, rojo y azul púrpura, o violeta, azul y amarillo verde, y la mezcla de los tres, aquí en el centro, charcoal o marrón. Difícilmente te va a dar negro, te va a dar un marrón muy oscuro, un marrón muy verdoso o un marrón caramelo. De la siguiente gama de colores, ¿cuáles son colores análogos? Amarillo, rojo y azul, cian, magenta y amarillo, azul, azul, violeta y violeta. Un minuto para responder. Aldo, Gabriel, Roger, Germán, Max y María me dicen que sería la alternativa C. Azul, azul violeta y violeta. Y aquí tenemos justamente esta gama de análogos. Amarillo, amarillo naranja, 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 rojo naranja y rojo. Azul verdoso, verde y verde limón. El azul, el violeta y el lila son gamas de lo que serían los colores análogos. Vamos a revisar este material. Un segundo. Aquí están cargando los enlaces.
Bits artísticos, colores análogos. ¿Qué son los colores análogos? Bueno, recuerda que los colores análogos son los colores que son más parecidos en el círculo cromático. A estos colores también se les llaman vecinos porque están unos seguidos del otro. Incluso parecen ser una familia de colores porque son tan parecidos y siempre están unidos. Observemos el círculo cromático. ¿Cuál de estos serían colores análogos? Miremos, está el amarillo naranja y el naranja. Estos serían colores análogos porque están unos seguidos del otro. Ahora, miremos el naranja, el rojo naranja y el rojo. Al estar unidos y al ser muy parecidos son colores análogos. Miremos ahora el azul verde. Luego aparece el verde. Y luego el amarillo verde. Al estar unidos son colores análogos. Ahora observemos el azul. El azul violeta y el violeta. ¿Ustedes qué creen? ¿Serán colores análogos? Sí, porque están uno seguido del otro y son bastante parecidos. Bueno, observemos. ¿Los colores de esta pintura serán colores análogos? Sí, si vemos está el rojo, el rojo naranja y el naranja. Si los observamos dentro del círculo cromático, ustedes se pueden dar cuenta de que uno está seguido del otro. Ahora mira, sigue el amarillo. Claro, ahí formamos una familia completa de colores análogos. Ahora observemos este paisaje. Está el azul verde, el azul morado, en algunas partes de la sombra está el morado. ¿Será que este paisaje está compuesto por colores análogos? Claro que sí. Ahora pon a prueba lo que aprendiste. Bits artísticos, monocromía y policromía. Veamos primero monocromía. ¿Qué es? ¿Recuerdan? Bueno, cuando Bien, así habíamos utilizado entonces los colores análogos. Y teníamos que la respuesta correcta, como habían indicado, es la respuesta C. Vamos con el siguiente. ¿Cómo se le conoce al modelo de color tradicional por sus siglas en inglés? RIP, CMYK o RGB. Nos estamos refiriendo a ese bloque de colores que nosotros siempre utilizamos, los colores primarios, rojo, amarillo y azul. Por sus siglas en inglés se les llama RGB, CMYK o RIP. Un minuto para responder.
Roger me dice que sería la alternativa A. Elin, la alternativa A. Max, la C. Lilian, la A. Hernández, la C. Germán, la A. María, la C. Aldo, la C. Gabriela, C. Roger, la C. Me estaban preguntando, pidiendo que colocara la pregunta anterior. A ver, vamos a poner la pregunta anterior. De la siguiente gama de colores, ¿cuáles son colores análogos? Era la pregunta anterior. Los colores análogos serán azul, azul violeta y violeta. Ahora vamos con el siguiente caso que estamos revisando. ¿Cuál de estas siglas es la que corresponde a ese modelo tradicional que trabajamos en las artes visuales? Y aquí tenemos nosotros tres modelos. Los modelos o espacios de color, RIP, RGB y CMYK. RIP, red, yellow, blue, rojo, amarillo y azul. RGB, red, green y blue. CMYK, cian, magenta, yellow y negro. Esos son los tres modelos espacios de color. Nosotros estamos utilizando el modelo RIP en las artes visuales. También conocido como modelo tradicional, es el que nos enseñan en la escuela y en las artes plásticas. Sus colores primarios son rojo, amarillo y azul, de allí sus siglas RIP, Red, Yellow, Blue. Trabaja el color material, la pintura, en un sistema sustractivo, es decir, que al combinar los colores se genera un color más oscuro, como el que vemos en el centro de la imagen, el charcoal, porque se sustrae la luz reflectante. Se utiliza en la pintura, el dibujo, la cerámica, la artesanía y el resto de las artes plásticas. Este es el modelo que trabajamos, modelo RIP. La alternativa correcta entonces es la alternativa A. Modelo de color RGB es un sistema aditivo, es decir, que al añadir y superponer colores se añade luz. Debido a esta peculiaridad, ¿qué color se genera? ¿Blanco, magenta o cian? Recuerden que el RIC es un color sustractivo. Si combina los tres colores primarios se vuelve negro. En el caso del RGB, me dicen que es un color aditivo. Si combinas los tres colores primarios, ¿qué obtienes? Cian, magenta o blanco. Un minuto para responder. Aldo me dice blanco, Max la A, Lilia la A, Mari la A, Germán la A, María la A. Bien, vamos a reconocer este modelo en particular. Sus colores primarios son rojo, verde y azul. De allí sus siglas RGB, Red, Green y Blue. Trabaja el color luz, pantallas de PC, portátiles, monitores, teléfonos móviles. Es un sistema aditivo, es decir, que al añadir y superponer los colores, se añade luz generando el blanco. Se utiliza en el diseño gráfico, en el diseño web, en la fotografía digital, etc.
entonces no sirve para la pintura, porque si usted mezcla el rojo con el verde, lo va a quebrar, ya que son colores complementarios, va a darle marrón. Y si a ese marrón le agrega azul, le va a dar más oscuro, como negro. Entonces no le va a salir el blanco que proponen acá, porque este modelo no es para pintura, solo para pantallas, pantallas de laptop, de computadoras, de celulares, de monitores, de teléfonos. Solo en este caso, o de televisores, solo en ese caso funciona. Por lo tanto, la alternativa correcta es blanco. ¿Cuál es el modelo de color que es utilizado en las tintas de impresora? RIP, CMYK o RGB. Un minuto para responder. Si tiene la impresora al costado, revise, fíjese. Ali Germán me dicen que sería la alternativa B. Gabriel me dice la alternativa A. Max la B. Will de la B. María la B. Lilian la B. Bien, vamos a descubrir. En las impresoras ustedes habrán visto que no tienen ustedes el color rojo. Ustedes tienen el color magenta, el color cian y el color amarillo y el color negro, pero no hay rojo, tampoco hay azul. Sus colores primarios son cian, magenta y amarillo, más la adición del negro. De allí sus siglas CMYK, cian, magenta, yellow y K, que también significa negro. No utilizan la B de blue porque si ponen B pensaríamos que es black, ¿verdad? Black es negro, pero azul también usa la B, que es blue. Por eso no se utiliza la B, sino trabajan con K, para el negro. Trabaja el color material, tintas para impresora. Tanto para impresora como para hacer las gigantografías, utilizan este modelo de tinturación. Es un sistema sustractivo. En el caso del CEMIP, la mezcla del cian, el magenta y el amarillo da como resultado un marrón. Por eso es que se le agrega el negro, K, para que el negro sea al momento de imprimir. Se utiliza en imprenta y fabricación de tintas. ¿Ven? Aquí sí, eh, magenta es un color puro. Si ustedes trabajan con óleos, allí si ustedes combinan, miren, si combinan magenta con cian, les va a dar azul. Aquí sí se puede crear el color azul. Si ustedes mezclan el magenta con el amarillo, se va a crear el rojo. Y si mezclan pues el cian con el amarillo, se va a crear el verde. En este modelo, el azul no es un primario, es un secundario, al igual que el rojo.
Teníamos que la alternativa correcta era la alternativa B. Se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. Luego de leer la definición, responda, ¿a qué aspecto o cualidad del color hace referencia la definición? ¿A la tonalidad, a la saturación o a la iluminación? Un minuto para responder. Aldo, María y Max me dicen que sería la alternativa A, tonalidad. ¿Qué es la saturación? La saturación se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. El brillo te indica si el color es oscuro o es claro, en un rango de negro a blanco. En la teoría del color, el colorido o croma o la saturación es la intensidad de un matiz específico. Se basa en la pureza del color. Un color muy saturado tiene un color vivo e intenso, mientras que un color poco saturado parece más descolorido o gris. Y aquí tenemos el ejemplo. En este rojo está saturado y para desaturar se utiliza pues el color gris. Entonces a lo que nos estábamos refiriendo era a la saturación. Siguiente caso. Cuando se dibuja un retrato, ¿cuál de las siguientes acciones no se recomienda para lograr la proporción y la simetría del rostro? Alternativa A. Verificar las equidistancias de las partes del rostro respecto a un eje. Alternativa B. Relacionar las partes del rostro con la totalidad del mismo. Y alternativa C. Definir los detalles del rostro. ¿Cuál de estas tres acciones no se recomienda para lograr proporción y simetría? A, B o C. Un minuto para responder.
Luis y Aldo me dicen que sería la alternativa C, Gabriela B, Germán y María me dicen que sería la alternativa C. Y aquí tenemos las proporciones del rostro. Para representar la cabeza humana es fundamental considerar dos aspectos, la simetría desde su eje y el módulo a utilizar. En la visión de frente, la proporción de la cabeza está formada por una retícula de 7 módulos de alto por 5 de ancho, aquí tenemos el módulo, y tenemos la parte de la simetría. Entonces, ¿qué sí se debe de trabajar? Hay que verificar la equidistancia de las partes con respecto a su eje, o sea, la parte vertical. Relacionar las partes del rostro con la totalidad del mismo, eso sí se debe de hacer. Lo que no se debe de hacer es definir los detalles del rostro, porque queremos ver proporción y simetría. Vamos con el siguiente caso. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas. El diccionario de Oxford dice lo siguiente sobre el término escorzo. Representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva. Los estudiantes de la clase de arte van a crear una historieta. Y antes de eso, el docente va a analizar con ellos el lenguaje visual del cómic para luego aplicarlo en sus proyectos. El docente se propone que los estudiantes construyan el concepto de escorzo a fin de que aprecien su uso frecuente en las historietas. Bien, entonces aquí tenemos que hacer algunas anotaciones. En primer lugar, tenemos ya la definición de escorzo que nos da el diccionario de Oxford. Nos dice que es una representación de una figura situada de forma oblicua o perpendicular al plano. Luego tenemos de que el docente va a analizar con sus estudiantes este lenguaje visual, ya que va a trabajar cómic y quiere que los estudiantes internalicen qué es el concepto de escorzo. Quieren que construyan este concepto para que después lo puedan aplicar en su proyecto de cómics. Bien, habiendo revisado entonces, vamos a ver qué es el escorzo. Tan, 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 tan. Bien. Hola, hola a todos, chicos, chicas. Bueno, nos encontramos otra vez para otra sesión de soluciones prácticas para el dibujo. Bueno, les había mencionado que iba a tratar el escorzo, la perspectiva en la figura humana. Bien, empezamos. Todos hemos visto, por ejemplo, bueno, miren, el escorzo tiene un tiempo bastante amplio para trabajar, ¿no? Pero les voy a dar unos cuantos consejitos así para ver cómo se acostumbran un poco a manejarlo. Bueno, me imagino, obviamente sé cuál es la idea que tienen del escorzo, pero les voy a poner un ejemplito, ¿no? Todos hemos visto al clásico sujeto que nos mira apuntándonos con el dedo, ¿no? Listo. Eso es lo que nos apunta con ese dedo quizás maquiavélico, ¿no? Bien. Perfecto. Ya. Ya. Esta figura es justamente lo que vamos a tratar. El escorzo en la figura humana. Bien. Vamos con unos pequeños consejitos. Si bien la figura anterior tendría que estar, digamos, en esta posición, nosotros tenemos que verla de frente. Por lo tanto, si la vemos de frente, todo esto va a estar por delante de esto. Bien. Hay algunas personas cuando ejecutan la perspectiva, hacen una mano demasiado grande, ¿no? Bueno, de acuerdo al efecto eso se puede hacer también, pero tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo,
He visto, ¿no? Algunos que hacen así, ¿no? Hacen una mano gigantesca. Esto, y la cabeza chiquita por atrás, ¿no? Pero eso obviamente no se ve muy estético, ¿no? A menos que sea como un efecto. Pero podemos manejar, hacer un tipo de práctica que yo tengo. Te recomendaría hacer este tipo de cositas. Hacen un circulito, hacen otro, ponen otro atrás, otro atrás, otro más atrás y otro atrás de todos, atrás de este otro, pero siempre por detrás, ¿me entienden? Siempre va por detrás. Procuren no ponerlo encima o como les digo, cruzar las líneas, ¿no? Respeten, digamos, las líneas que están encima. Y eso les va a ayudar a que ustedes se acostumbren a colocar figuras detrás de otras en un espacio bidimensional. Eso les va a dar una idea de perspectiva, de profundidad, ¿no? Bueno, son unos trucos. No estamos haciendo exactamente un uso completo de la perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un personaje que esté así, con las piernas hacia adelante, en una actitud de salto, ¿no? Bien, vamos a hacer así. Entonces, ponemos los brazos. Y tenemos a alguien que está haciendo una especie de salto, ¿no? ¿Lo notan? O en todo caso, lo podemos decir que esté sentado y punto. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es el asunto del escorzo, la perspectiva del cuerpo. ¿Lo notan, no? Bien. ¿Cómo logro esto? Justamente este truquito me ayuda a tener una idea de que no puedo hacer que esta línea, que está atrás de esta, se ponga encima de esta, porque rompería la armonía, ¿no? Hay que respetar exactamente eso. Justamente para eso está este truquito. Con eso, dominado eso, podemos hacer figuras más, más clásicas, ¿no? Por ejemplo, el típico héroe volando hacia nosotros, ¿no? Ponemos así. Ponemos el brazo. La mano hacia atrás. Y la capa, ¿no? Tengan en cuenta de que a la hora de trabajar escorzo, muchas partes del cuerpo se quedan ocultas detrás de lo que está hacia el frente. Por ejemplo, acá no hace falta que mostremos la pierna, porque obviamente eso ya está dado, ¿no? Se entiende claramente de que todo el resto del cuerpo está pues atrás de la capa o atrás de la pierna. Acá puede estar la otra parte del pie y si le ponemos rompemos un tanto la armonía. Bien, espero que les haya servido un poquito este truquito. Practíquenlo suavecito, en un momento de ocio, preferiblemente antes de dormir para que agarren sueño. ¿No es un girasol? Bueno, van haciendo eso exactamente. Ponen siempre atrás, ¿no? Y eso les va a ayudar a respetar lo que está adelante para que coloquen las cosas atrás. Bien, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Ya saben. Bien, ahora tenemos entonces el siguiente caso. El docente les presentará a los estudiantes diversos ejemplos que les permitan construir el concepto escorzo. Buscando material en Internet, ha encontrado las siguientes tres imágenes. ¿Cuál de ellas es más adecuada para ayudar a los estudiantes a que construyan el concepto mencionado? A, B o C. Una, dos o tres.
Norma, Max, Marta, Luisa, Edgar, Roosevelt, María, Germán, Aldo, me dicen que sería la alternativa C. Alcida, la B, Luisa, Aldo, me decían la alternativa C. Bien. Tenemos en cuanto a los elementos curriculares, competencias de área precia, manera crítica, la disciplina, artes plásticas, el cómic, definir curso usando imágenes. En cuanto al elemento pedagógico, teoría constructivista, aprendizaje basado en proyectos, teoría cognitivista también, porque tenemos que saber el concepto de escorzo. Y me decía el concepto de Oxford, que es una figura situada oblicua o perpendicular al plano del papel o el lienzo. Tenemos ahí entonces las tres figuras. La imagen está de frente en la alternativa A, en la alternativa B está de perfil y en la alternativa C está inclinada u oblicua, ¿no? Y aquí se está aplicando pues el escorzo. No vemos el brazo, miren, está atrás, ¿no? Hay partes que se van a esconder en el escorzo, pero que están implícitas en la obra. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Luego de escoger una imagen apropiada, ¿cuál es el conjunto de preguntas más pertinentes para iniciar el diálogo con los estudiantes y facilitar el aprendizaje del concepto de escorzo? Alternativa A. ¿Conocen el nombre que se le da al tipo de perspectiva que se ha usado en esta imagen? ¿Cuál es? ¿Cuáles son sus características principales? Alternativa B. ¿Qué sensación visual produce esta imagen? ¿A qué creen que se debe? ¿Por qué habrá usado el artista este recurso? Y alternativa C. ¿Han oído la palabra escorzo alguna vez? ¿Saben qué significa? ¿Pueden identificar su uso en esta imagen? Bien, tenemos tres bloques de preguntas. ¿Cuál es el más pertinente para facilitar el aprendizaje del concepto escorzo? A, B o C. Un minuto para responder. Norma, Edgar, User, Marta, me dice que sería la C, Gabriela B, Norma Alegre la C, Luisa Mesa la C, Roosevelt la C, Hernández la B, María la B, Aldo la B, Max la C. Bien, entonces ahí tenemos entre la B y la C. Este ejercicio sí lo conocemos porque aquí tenemos que ver tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Tenemos ahí. Y vamos viendo las preguntas. Vamos por la alternativa A. ¿Conocen el nombre que se le da al tipo de perspectiva que se está usando en esta imagen? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Bien, María, bien, Germán, cerrada, ¿verdad? Porque me puede decir sí o no. ¿Cuál es
¿Será abierta o cerrada? Si ya me dijo que no, entonces va a ser cerrada, porque si me ha dicho que no, no sé cuáles, no sé. ¿Cuáles son sus características principales? A ver, viendo la imagen, puedo decir que parece que el hombre vuela y se cae. Entonces, aquí, viendo la imagen, sí me puede decir algunas características. No sabe el nombre, pero sí sabe describirme algunas características, por lo que sería una pregunta abierta. Pues tenemos dos cerradas, una abierta. Vamos a la alternativa B. ¿Qué sensación visual te produce esta imagen? ¿Será abierta o cerrada? Bien, María, bien, Germán. Ay, me da la sensación pues de que el hombre se cae. Es una pregunta abierta. ¿A qué creen que se debe? Puede ser porque está inclinada la hoja o el personaje está inclinado. Se te da pie a que opine. Por lo tanto, es una pregunta abierta. ¿Por qué habrá usado el artista este recurso? ¿Será pregunta abierta o cerrada? Bien, Aldo, Germán, María, es una pregunta abierta, ¿no? Que hay que sustentar el por qué. Entonces tengo tres preguntas abiertas. Vamos con la alternativa C. ¿Han oído la palabra escorzo alguna vez? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, Germán, bien, María, cerrada. ¿Saben qué significa? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, María, Germán, cerrada. ¿Pueden identificar su uso en esta imagen? ¿Qué tipo de pregunta sería? ¿Pueden identificar su uso en esta imagen? A ver, estoy viendo la imagen. ¿Será cerrada? A ver, miren la imagen. ¿Puedes identificar cómo se ha usado el escorzo en esta imagen? ¿Qué me dirías? ¿Sí o no? O me dirías, bueno, veo que el pie le cuelga. Es una pregunta abierta. Entonces teníamos dos preguntas cerradas, una pregunta abierta, al igual que en la primera. Mientras que en la alternativa B, las tres preguntas son abiertas, por lo que se promueve mayor cantidad de lluvia de ideas. Por ese motivo, la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, a ver, ya terminé ese paquete. Vamos a leer otro. Segundo, por favor. Ok, ¿recuerdan este caso? Es del ratoncito. Por medio de su trabajo, el artista colombiano Nadine Ospina, en 1960,
Ha logrado generar una serie de reflexiones sobre las identidades culturales y la globalización. El artista retoma elementos cotidianos de la cultura occidental actual y los funde con manifestaciones artísticas precolombinas, creando piezas llenas de humor y de carácter reflexivo frente a la identidad. A continuación se presenta una muestra de sus esculturas en piedra, en la que se muestra a Mickey Mouse, personaje de Disney, como si fuera un descubrimiento arqueológico. Los estudiantes y la docente de arte y cultura asisten a la exposición en la que se muestran diversas obras, entre ellas esta pieza de Nadine Ospina. Bien, ahora vamos a ver qué preguntas nos tiene. ¿Qué término es adecuado para describir esta pieza de Nadine Ospina? Copy art, arte urbano o apropiación. Un minuto para responder. Lilian y Luisa me dice que sería la alternativa C. Roosevelt me dice que sería la alternativa A. Aldo, María, Gabriel, Germán me dice que sería la alternativa C. ¿Bien? ¿Qué se ha copiado Nadine Ospina? ¿De qué se ha apropiado? ¿Qué copió? Marta me dice que sería la alternativa C. Bien, Nadine Ospina pues se ha apropiado de la cultura eh, antigua, de la cultura tradicional, con esta escultura en piedra, y de la occidental, pues del personaje de Mickey Mouse. Ha hecho doble apropiación, ¿verdad? Pero ¿qué es el arte urbano? A ver, vamos a recordar. El arte urbano hace referencia a todo el arte de la calle y es regularmente una práctica ilegal, también conocida como street art. Se muestra rebelde y opuesto a posturas capitalistas y de grandes instituciones. Tratan de provocarnos para entender y reflexionar de una forma divertida, en algunos casos si el gobierno perjudica a la sociedad o al medio ambiente. Algunas de las técnicas usadas en el arte urbano Son los aerosoles, las plantillas, los lienzos, técnicas como el dripping, el collage, stickers, entre otros. Banksy, por ejemplo, es uno de los artistas que representa el alma de lo urbano. Mientras su nombre se mantiene en la clandestinidad, sus obras son reconocidas en todo el mundo. Pero espera, En Latinoamérica también tenemos artistas increíbles como Apitatán, Leodania, Saner, Serokier, Milu Courage y Dasik. unos le llaman vandalismo y otros lo consideran un derecho de expresión que representa la protesta social a través de las artes. Bien, entonces todo el arte callejero es el arte urbano. Y aquí teníamos pues la apropiación. Copiar sabemos que pertenece al grabado, a pesar de que es una serie hecha a través de fotocopiadoras, pero pertenece al grabado, ¿ya? Ya tenemos el concepto de arte urbano y a lo que se refiere la obra de Ospina pues es a la apropiación. En la exposición al lado derecho, en la exposición al lado de la pieza, se ubica un texto que describe la obra. A continuación se presentan algunas frases extraídas de ese texto. ¿Cuál
de las frases evidencia una reflexión contemporánea sobre la pieza de Nadine Ospina? Alternativa A. El artista pone tensión en dos culturas distintas, la tradicional y la globalizada, mostrando una compleja forma híbrida. Alternativa B. Haciendo uso de la técnica de la escultura en piedra, el artista logra proporciones armoniosas entre las distintas partes de la obra. Y alternativa C. En la exposición, el artista hace uso de la iluminación sobre su obra para resaltar los contornos y potenciar su carácter expresivo. ¿Cuál de estas tres afirmaciones es una reflexión contemporánea sobre la pieza de Nadine Ospina? A, B o C. Un minuto. Roger, Gabriel, Aldo, Norma, Luisa, Marta, Lilian, María, Andrés, Germán, me dicen que sería la alternativa A. ¿Bien? Pues en ningún momento me hablaba de la iluminación en la lectura, por lo tanto descartamos la alternativa C. Tampoco me habló de la técnica que estaban utilizando, ¿verdad? ¿Qué desea hacer el docente? Que los estudiantes indiquen el texto que muestra la reflexión contemporánea de la obra. Competencia precia en cuanto a elemento curricular, con sus capacidades y desempeños, enfoques diario interdisciplinar y multicultural, enfoque transversal, intercultural, el propósito, identificar la reflexión contemporánea de la obra escultórica. Disciplina, artes visuales, la escultura, elementos pedagógicos, teoría socioconstructivista, el andamiaje y teoría de la imaginación. Tenemos las tres alternativas. Reflexionando de forma crítica, tenemos pues que nos habla de estas dos culturas, la occidental y la precolombina. El propósito es generar reflexión sobre esta identidad cultural. El medio utilizado es la escultura en piedra de Mickey Mouse, que es un híbrido. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras,
utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Entonces, lo que tenemos que aplicar ahí es el pensamiento crítico. Ya estábamos viendo que la alternativa correcta, como ya habían indicado ustedes, es la alternativa A. Vamos a revisar este documental porque en base a ello vamos a revisar las siguientes casuísticas. Participa en la elección del Tajo Raúl Rojas como Maravilla del Perú. Defendemos el orden minero, comunistas de paz y valor. Hagamos que el mundo conozca este impresionante agujero de 400 metros de profundidad y 2 kilómetros de diámetro, y así promover el turismo a la ciudad de Cerro de Pasco. Y la codicia confesó al mundo que eres la pródiga ciudad real. Caminatas con lluvia ácida, deporte extremo, 2 veces al día con las explosiones de las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Experiencia visual única, montañas artificiales más atractivas que las naturales. Yo ya voté, ahora debes votar tú, a través de la página oficial de Mi Cerro de Pasco. Participa y prepárate para hacer historia. Cerro de Pasco, la minería que tú quieres. Con el apoyo de la empresa minera, el Perú avanza. Bien, tenemos esta obra, La Última Reina. Vamos a conocer un poquito más sobre la historia de esta obra. Me dice que lea la siguiente descripción y responda a las preguntas. El proyecto del artista Elisabelino Cornejo, quien representa esta reina de belleza ficticia, la última reina, consiste en una serie de acciones realizadas en la ciudad de Cerro de Pasco, donde se encuentra la mina a tajo abierto más alta del mundo y una de las más grandes, y que hace que la ciudad sea una de las más contaminadas del planeta. Por medio de videos, fotos y otros documentos que publica en una página web, la artista nos cuenta la historia de esta reina de belleza ficticia en ese paraje del Perú. Ahí tenemos al lado derecho este tajo de Cerro de Pasco, tajo abierto de 400 metros de profundidad por 2 kilómetros de diámetro, donde existen 80.000 habitantes. Es un tremendo forado y todo lo que expulsa va al aire. Y eso todo cae a la tierra, cae al agua. ¿Será cierto que es la minería que todos quieren?
En la fotografía mostrada se aprecia a la artista vestida como reina de belleza, saludando a una audiencia ficticia en medio de un montículo de tierra en la laguna Relavera de Huilacocha. La versión original a colores, que es la que estamos apreciando de esta fotografía, se aprecia a la artista ubicada sobre una base de barro de color amarillento que transmite la sensación de putrefacción y muerte. Los colores rojo, amarillo y anaranjado del agua contaminada con minerales tóxicos contrastan fuertemente con el cielo azul de la sierra peruana y de sus nubes. Aquí tenemos esta laguna Relavera, ese es el color que tiene, parece orine putrefacto. La superficie es de 114 has, contiene 79 toneladas métricas de relave con cobre, plomo y zinc, depositados desde los años 20 hasta 1992 por la empresa minera de Cerro Pasco Corporation y Centromin Perú. En el año de 1999, Volcán, la compañía minera, compró la unidad productiva de Cerro de Pasco sin asumir ninguna responsabilidad por este pasivo, que actualmente es propiedad de Activos Mineros Volcán. Luego de esta revisión, me dice el caso. A partir de lo descrito, se puede inferir que el propósito del proyecto La Última Reina de Elizabeth Nino Cornejo es: alternativa A, llamar la atención por medio de la ironía sobre cómo la contaminación ambiental se ha convertido en algo cotidiano e inclusive característico de Cerro de Pasco. Alternativa B, llamar la atención sobre la belleza de la mujer del Cerro de Pasco, que es más grande que la contaminación ambiental de la región o que cualquier otra adversidad. Y alternativa C, resaltar la belleza paisajística del Cerro de Pasco, que se conserva a pesar de la contaminación causada por la minería, y así incentivar el turismo en la zona. ¿Bien? ¿Cuál será entonces el propósito que se infiere de la lectura anterior? A, B o C. Un minuto para responder.
Luisa, Marta, Roger, Edgar, Norma, Andrés, Lilian, Germán, Aldo, María, Wilder, Roger, Chuquilini, Gabriel. Me dicen pues que sería la alternativa A. Llamar la atención por medio de la ironía sobre cómo la contaminación ambiental se ha convertido en algo cotidiano e inclusive característico del Cerro de Pasco. No está explícito en la lectura, está implícito, por eso que nos dice que se infiere. Bien. ¿Qué más tenemos sobre este caso? ¿Qué sabemos del Cerro de Pasco? Que se encuentra la mina a tajo abierto más alta del mundo y una de las más grandes. Debido a ello, es una de las ciudades más contaminadas del planeta. ¿Cuál es el problema del Cerro de Pasco? La contaminación ambiental de aire, agua, tierra y el deterioro de la salud de la población. ¿Qué sabemos del artista que desarrolla el proyecto La Última Reina? ¿Con qué fin lo hace? Demostrar por medio de videos, fotos y otros documentos el problema de la contaminación en Cerro de Pasco. Ella en ningún momento ha querido mostrar la belleza de la mujer, ni el paisaje tampoco, sino el problema de la contaminación. Ahí tenemos la mina. ¿Qué es lo primero que se ve en imagen? Un cráter en medio de una ciudad partida en dos, prevalece la ambición y el poder de pocos sobre la vida de muchos, y lo habrán escuchado en el himno que ella pone en su video, el sometimiento del pueblo producto de la corrupción, gente despojada de lo poco que tiene, desnutrición, destrucción del paisaje. ¿Harías turismo en una ciudad altamente contaminada? Eso es inviable, ¿no? Por prevención de la vida y de la salud. Además, que la ley 29.29.3 indica la urgencia de la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco. Debido a esta ley y su reglamento, esta región está en abandono social total por parte del Estado, ya que hasta la fecha no se ha reubicado la ciudad y no hay partidas económicas del Estado para la salud para desintoxicar la sangre del plomo, ni para la educación ni el saneamiento físico de los terrenos. O sea, ¿qué te dice el Estado? Bueno, tienes que salir de allí para que yo te dé condiciones. No sales de allí, no te doy absolutamente nada. Y el pueblo está abandonado. Recordemos que hay textos explícitos donde el mensaje es claro y directo y posee una interpretación y no posee interpretación oculta. En el mensaje implícito tiene un mensaje oculto entre líneas. Es necesario analizar para poder contarlo. La respuesta se infiere del texto explícito. ¿Qué muestra el proyecto de la última reina? Explícito en la lectura inicial, el problema de la contaminación ambiental producto de la minería. Revisamos las tres alternativas y vemos la alternativa A, ¿qué tema aborda? La contaminación, que es parte de la vida cotidiana de los pobladores y característico por el que esta es la mina, por el que la mina está en medio de la ciudad. ¿Qué tema aborda la alternativa B? La belleza de la mujer, que es más importante que preocuparse por la contaminación u otra adversidad. Y la alternativa C, que aborda la belleza paisajística e incentivar el turismo. Entonces vemos que a partir de lo descrito, pues infiere que el propósito del proyecto La Última Reina sería implícitamente el problema de la contaminación ambiental producto de la minería. Como habían indicado ustedes en el chat, la respuesta correcta en este caso entonces es la alternativa A. Bien, estimados maestros, muchas gracias por su asistencia y la atención el día de hoy. Nos reencontramos en nuestra siguiente clase. Gracias, bendiciones.